Nos facilita, Señor, espacios especiales para nosotros poder crecer, avanzar y que este sea un tiempo de poder, Señor, recibir aquello del liderazgo que de hecho pues lo efectuamos todos como pastores, pero qué bueno conocer estrategias, fundamentos de gente que ya ha trasegado años trabajando con esta parte del liderazgo, como es el pastor Camilo Bedoya. Hoy glorificamos tu nombre y colocamos este espacio en tus manos, Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Amén. muy buenas noches a la audiencia. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hablábamos con Pastor Camilo hace algunos días. Le comentaba que él tiene mucho que dar sobre lo del liderazgo. Él lidera algo que es muy importante, que es la Cumbre Global de Liderazgo. A los que no lo han hecho, los invito a que puedan participar. Es espectacular. Para tener una palabra así que se me ocurre ahora, que la utilizo, es realmente algo bien interesante. Y nosotros como pastores, bueno, vamos a ver ahora qué nos ofrece esta enseñanza, este compartir que vamos a tener con el pastor Camilo Bedoya. Le voy a pedir, bueno, el pastor es el pastor principal junto con su esposa de la iglesia Semillas de Vida. Y quiero pedirle al favor, Andrea, por favor, que nos lea la hoja de vida resumida, porque es muy larga, pero vamos a tener un resumen. Él es papá de dos preciosos hijos, una niña y un joven, ya están grandes. Pero quiero que Andreita nos lea la hoja de vida, por favor. Claro que sí, pastor. Es un gusto para mí poder presentar al pastor Camilo Bedoya. Él es padre, él es esposo, pastor de la Iglesia Semillas de Vida, fundador de la Escuela de Liderazgo de LID. Es ingeniero industrial, pastor, Administrador. administrador industrial. Es presidente de la Cumbre Global de Liderazgo de Colombia, coach de liderazgo transformador, director de Colombia Rise, líder Haggai. Bueno, tenemos acá el orgullo de poder presentar al pastor. Bienvenido. Gracias. Bueno, damos gracias a Dios porque además Pastor Camilo es el que nos colabora, es un servicio que le da el Señor de estar con Sede Enseña. Pero en esta noche lo vamos a tener a él como conferencista. Así es, Pastor Camilo, que el tiempo es tuyo y ahí vamos durante el tiempo compartiendo, hablando el liderazgo y el pastorado. Esto es algo que a veces como que no lo logramos entender muy bien. A ver, Pastor Camilo, adelante, ve contándonos y vamos hablando. Ajá, perfecto. Bueno, no, yo creo que, como lo dices, a veces el tema de pastorado y el liderazgo pareciera que en la iglesia cristiana no conecta. Y la razón creo yo que se debe al trasfondo que traemos, porque desde los seminarios bíblicos, pues atrás no se daba la materia de liderazgo. De hecho, muchas veces se dice, no, eso no está en la Biblia, el tema de liderazgo. Y nos encontramos, de hecho, cuando presentabas el tema de la Cumbre Global de Liderazgo, que uno de los grandes retos que se ha tenido, sobre todo en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, es un poquito diferente, pero a nivel de América Latina, el pastorado a veces es un poquito reacio a mirar estos temas de liderazgo porque los considera seculares. Ese es como el término que solemos recibir. No, eso es secular, eso se utiliza es por allá como en a la empresa, a lo corporativo, pero la iglesia definitivamente es diferente y no necesita liderazgo. Y realmente es todo lo contrario. Y quizás yo tengo aquí un par de slides que voy a tratar de compartir, porque puede ayudarnos. Pero de pronto hay una escritura que es interesante, que es Primera de Corintios capítulo 12. Déjenme, intento aquí compartir, a ver si podemos colocar. eh, ok, me bloqueó aquí. Bueno, tengo un bloqueo. Parece que algo pasó con mi computador, que de hecho tuvimos unos temitas antes. Pero voy a decir que esta escritura, cuando nosotros la leemos en la Nueva Traducción Viviente, es una versión, digámoslo así, más contemporánea. Nos dice, a continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles, en segundo lugar, los profetas, en tercer lugar, los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, y luego dice,
los que tienen el don de liderazgo y luego los que hablan en idiomas desconocidos. Pero cuando empezamos a entender esto de los que tienen el don de liderazgo, cuando uno va y busca el origen de esta palabra, es la palabra kubernesis, que del latín traduce realmente conducir, pilotear o dirigir la iglesia, gobierno y liderazgo. Entonces aquí empezamos a mirar algo que tiene que ver con ese liderar. Pero de pronto donde nuestro reto está es cómo aterrizamos esto. A veces, digo yo, ocurre que el mundo, como lo llamamos secular, aunque deberíamos eliminar ese concepto de la iglesia, realmente todo para Dios es sagrado y lo que Él quiere es traer todas las esferas de la sociedad realmente bajo su dominio. Pero cuando miramos en el mundo corporativo, llamémoslo así, el liderazgo es algo que definitivamente ha crecido y hoy las grandes compañías invierten mucho en este desarrollo de competencias de liderazgo. Pero vamos a ir un poquito a la palabra al entender este concepto de liderazgo y vamos a decir de una manera muy práctica ¿qué es liderazgo en esencia? Creo que para nosotros los cristianos el ejemplo perfecto es el tema de Moisés. Y Moisés, Dios lo usa para llevar a cabo un proyecto que tiene que ver con tomar a un pueblo que está esclavo, y vamos a hablar esto, un punto A, y llevarlo a un punto B, que es la tierra prometida. Y para eso se requiere de liderazgo. Y aquí es donde creo que nosotros a veces en la iglesia no lo miramos, es decir, los seminarios usualmente se enfocaron más en la enseñanza a nivel teológico y la parte pastoral desde la hermenéutica, desde, bueno, cómo podíamos manejar nuestra homilética, pero a veces como que no se pensó, o mejor, se tenía la idea que si se tenía la buena doctrina y que si simplemente teníamos estos otros elementos de la palabra, el resto iba a crecer y la realidad es que no es así. Realmente necesitamos entender liderazgo. John Maxwell creo que es dentro del círculo cristiano la persona que más ha impactado el aspecto de liderazgo. Y él en esencia dice el liderazgo es influencia. Entonces vamos a decir que Dios va a entregar un don, que eso es lo que tal vez yo quiero dejar aquí, que nos ayude a romper unos paradigmas, porque cuando hablamos de un don, o sea, hay dones, uno nunca piensa en el don de liderazgo, el don de la influencia, el don de la dirección, el don de poder llevar a cabo algo. O sea, Moisés pues no pudo ir a la universidad, digámoslo así, aunque sí estuvo en la Universidad de Egipto definitivamente, y claro, estaba siendo formado para ser un faraón futuro, un rey. Luego, muy seguramente tuvo algunas cosas, pero él tuvo que pasar a través de un proceso para entender un liderazgo que vamos a diferenciar del mundo, lo que llamaríamos del mundo al nuestro, que es la iglesia tiene un liderazgo desde el servicio, a diferencia de solo pensar en un liderazgo posicional. Y ahí es donde yo creo que es la batalla a veces a nivel de iglesia y de pastores. No, porque es que eso Camilo, hay algo muy interesante que yo quiero rescatar y no quiero que se me pase, es que tú dices que el liderazgo es un don. correcto. A veces no hemos visto el don y yo digo que aquello que desconocemos que existe, pues no lo buscamos ni echamos mano de él. Me encantó. Craig Groeschel es hoy en día el presidente de la Cumbre Global de Liderazgo y él cuenta que su historia comienza cuando asistió a la cumbre como 20 años atrás y él escucha por primera vez el concepto, el don de liderazgo, el principio de si usted tiene el don, lidera en grande. Y ahí en donde él como dijo, ¿cómo así? Hoy en día, pues, su influencia es impresionante, creo que manejan como 20 o 30 campuses, pero él dice, lo que se activó en mí fue entender que yo podía echar mano de algo llamado el don de liderazgo, que es un empoderamiento sobrenatural de Dios para llevar a cabo una tarea. Y Sí, eso me fíjate lleva, que podríamos ver como tú nombrabas a Moisés, ver un José, ver un Daniel ejerciendo ese liderazgo. Y yo creo que muchos pastores, muchos líderes cristianos tienen ese don de liderazgo y de pronto no se fomenta por lo que tú decías al principio. Es que en los institutos bíblicos, sí, no estamos desmeritando nada de eso, ¿no? sino que es un tema que de pronto ha sido, no, eso, lo que tú dijiste, eso es de la empresa, eso es de allá, eso no me corresponde a mí. Y realmente aquí empezamos a mirar, como tú decías, y miramos a todos los diferentes personajes en la Biblia fueron líderes.
Es decir, Dios los usó para influenciar. Y aquí es donde viene lo segundo, que tal vez dentro del liderazgo, que a veces en la iglesia no entendemos, es, a veces digámoslo, el liderazgo comienza con una visión. Y la visión precisamente es esa, de dónde se encuentra una gente en un grupo en un punto A y a dónde la tengo que llevar a un punto B. Y ahí es donde siempre tenemos que entender que mucho de la iglesia, o sea, cuando yo he recorrido, hay unos talleres que dictamos sobre lo que es ayudar a pastores a enfocar o a desarrollar esa visión, porque el 90%, más del 90% de las iglesias no tienen una visión definida. Es decir, muchos adoptamos, y claro, es una parte, la gran comisión como la visión. Y claro, tenemos que alcanzar, pero vamos a decir que aquí es donde empieza algo, y es cada iglesia, cada pastor tiene realmente un encargo a un grupo objetivo determinado. Y siempre va a empezar el pastor a identificar que hay un grupo de personas en particular que son las que empiezan a llegar realmente a su congregación. Pero como no sabemos esto, a veces simplemente le apuntamos a todo y tratamos de hacer de todo. Y ahí es donde tenemos que empezar a entender que liderazgo es un don, tiene que ver con esa influencia y es cómo desarrollamos entonces esa influencia que nos va a dar otros elementos, como por ejemplo la parte comunicacional, como por ejemplo el cómo desarrollamos equipos, cómo hacemos un plan, cómo entendemos que hay planes estratégicos. Uno dice, no, pero Dios nunca hace planes estratégicos, ¿no? Si uno mira la Biblia realmente desde que Dios le dijo a Abraham, sal de esta tierra, a la tierra que te voy a mostrar, sal de esta tierra de tu parentela, eh, han venido un plan estratégico de Dios por 6000 años que a veces no hemos visto una línea cronológica de tiempo, porque Dios mismo maneja esto. Ahí es donde creo que nosotros podemos entender que, wow, si nuestro liderazgo y miramos a Jesús como ese líder, de hecho, increíble que la revista Time sí coloca y ha colocado a Jesús muchas veces como el líder del año, porque sigue siendo la mayor influencia en la historia de la humanidad. Pero la iglesia a veces no reconocemos el concepto de liderazgo. Y Jesús, bonito es, por ejemplo, pensar, Jesús no ocupó una posición en el Sanedrín y tampoco tuvo una posición, llamémoslo así, dentro del círculo de los romanos, y sin embargo influenció todo. Luego, no se requiere de una posición para liderar. Se requiere de reconocer que hay unos elementos, pero sobre todo que se van a activar en la medida en que enfocamos el grupo objetivo. Y ahí es donde va a empezar a entender algo y es, ok, una visión responde a una carga, responde a algo que Dios pone en el corazón. Y en la medida en que aprendemos a enfocar esa visión, vamos a ser mucho más efectivos, porque cada uno vamos a estar entonces alcanzando un grupo de personas para llevarlas de un lugar A un punto B. Bueno, me parece bien interesante este tema de el liderazgo y el pastorado y de lo que tú estás hablando en este momento que me parece muy importante. De Aló, hecho, parece tú que me hiciste acordar, el pastor Hernando, cuando yo estuve allá en Cartagena, precisamente que estuve compartiendo una vez, me encantó algo que tu hijo Gustavo mencionó, ¿no? Porque él utilizaba la definición de liderazgo como la capacidad de sintonizar las mentes en una misma dirección. Y yo la verdad cuando lo escuché lo tomé porque es eso. O sea, a veces lo que tenemos en el pastorado es una congregación orientada en 1000 direcciones. Y nosotros mismos, si no sabemos cuál es nuestra dirección, a dónde tenemos que ir, eso genera un desgaste, porque a veces solamente creemos que se trata de que nuestro discipulado es solamente entregar unas enseñanzas bíblicas, pero esas enseñanzas bíblicas deben ser conducidas hacia eso que Dios ha colocado para sintonizar las mentes en una misma dirección. claro, Camilo, desde tu experiencia, porque tú eres pastor, pero eres un hombre de gran liderazgo, no solamente en Colombia, sino en muchos países de la tierra, tú eres prudente, no salió en la hoja de vida, pero tú en este momento tienes una persona dentro de tu congregación que es el alcalde de Suba. Tú trabajaste en él, lo preparaste porque tú dijiste que había que enseñar dentro de las congregaciones. Eso es algo práctico del liderazgo y es bien interesante. La verdad es que esto es muy interesante porque queremos gente en las esferas de gobierno, pero no las preparamos. Entonces,
A mí me ha parecido dentro de las cosas de los últimos tiempos que he visto actuar a Camilo Bedoya, eso me parece muy interesante porque es la practicidad. Bueno, de pronto dirías esto. Yo creo que la iglesia debe hacer una transición de un liderazgo, porque a veces en la iglesia limitamos el liderazgo solo a desarrollar personas que lideren grupos para hacernos crecer la iglesia. De Pero acuerdo. estamos a veces ignorando que las personas tienen un llamado divino para propósitos que son fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Y ahí es donde creo que la iglesia debe tener entonces una manera de ayudar a estas personas a que puedan descubrir ese llamado de Dios para poder estar liderando esos procesos de cambio, de transformación fuera de las cuatro paredes. Entonces, como bien lo dices, pues realmente con él llega hace unos años, no es que lo tomáramos desde pequeño, pero puedo hablarte también de algunos que sí vinieron como pequeño, que hoy, por ejemplo, hay uno que es dueño de un banco y es un que salió en la revista Forbes y él empieza desde pequeño porque cuando empiezan desde pequeños a escuchar, oye, yo tengo un propósito y yo necesito entender un liderazgo y yo necesito mirar un grupo objetivo y Dios me ha colocado en un área de la esfera, ahí es donde yo creo que empezamos a entender que el evangelio del reino es el evangelio que tiene la salvación, tiene el aspecto del Espíritu Santo, que por supuesto es el que nos empodera. ¿Para qué? Para ese liderar cambios y transformación en donde nosotros estamos o donde Dios nos ha llamado. Entonces, en este caso, con el alcalde ha sido bonito porque hay varias personas que están allí entrando a apoyar. En estos días hablaba con algunos y no significa que no han tenido retos, inclusive de poner de acuerdo al equipo. Pero aquí es cuando, si hay unos principios rectores, que sobre todo el líder debe tener un carácter. Una de las cosas que a veces vemos que en América Latina nos hace falta es que no hemos desarrollado un entendimiento claro del carácter del líder y el carácter sometido a unos principios que no son subjetivos sino objetivos de Dios. Eso haría que digámoslo así, pudiéramos tener un mismo entendimiento sobre algunos puntos que es lo que trae la unidad. Eso es lo que un líder, si no tiene una claridad de cómo crear una cultura basada en valores, que realmente es lo que Dios le entrega a Moisés para empezar a trabajar en un pueblo, hasta que creara una cultura, es difícil tratar que esa gente pueda llegar a ese punto B. Entonces yo creo que si nosotros pensamos en esto, pastoralidad, hoy tenemos las iglesias más grandes de la historia con la menor influencia transformacional de la historia. No estoy hablando solo en Colombia, sino en otros lados. O cuando yo miro en África, por ejemplo, donde uno empieza a mirar esto, en el sur de África hay países ya con el 96% de cristianos convertidos. Y uno dice, bueno, pues eso debe ser el cielo en la tierra. Y resulta que es todo lo contrario, porque han faltado otros elementos dentro de este liderazgo, de que pueda empezar a equipar y empoderar a las personas. Entonces, creo que allí hay mucho que podemos nosotros desarrollar y descubrir, y es donde el pastorado necesita poder, eh, a ver, hablo de mí, para mí como pastor, porque yo estoy en la misma condición donde veo a muchos pastores, esa transición paradigmática cuesta porque ha sido tan enfático el aspecto de la sana doctrina que a veces cada uno de nosotros desde su denominación, a uno le aterroriza a veces moverse a tratar de ver algunas cosas. Pero realmente creo que en la medida en que nosotros estamos dispuestos a poder escuchar, a poder ver, a poder aprender también de otros que, como tú decías, un Craig Rochelle o como yo miraba, por ejemplo, al reverendo John Haggai, donde tuve la oportunidad de estudiar, él tenía una frase que quiero leerla porque él decía, liderazgo es la disciplina de ejercer influencia deliberada sobre un grupo de personas para moverlas hacia metas de beneficio permanente que suplan sus necesidades reales. Esto empieza ya a meternos un poquito más en el entendimiento de que no es solamente una influencia, sino que es una disciplina, o sea que el líder requiere unas disciplinas para ejercer una influencia deliberada. ¿Por qué? Porque va a recibir oposición, porque sincronizar las mentes no es algo fácil, porque la gente, y especialmente si se quieren liderar líderes, me gusta como John Maxwell lo decía, liderar líderes es como liderar gatos, cada uno quiere salir en su línea.
Y tú, por ejemplo, hoy que lo estás haciendo también desde Sedecol, definitivamente Dios te dio un don, porque yo digo, nadie puede desarrollar lo que tú vienes haciendo desde solamente una capacidad normal. Y tú misma, yo te veo y hay un don, para ti es natural, algunas cosas te mueves en esas, y ese es el reto, que a veces uno no se da cuenta que es un don operando sobre uno para una tarea. Y estás sincronizando mentes, ¿cierto? Es lo que estamos tratando de hacer desde Ecol a través de estos espacios, con el ánimo de que podamos empezar inclusive a soñar con una nación liderada de otra manera, porque podemos aprender todos unos de otros. Eso es algo que en la cumbre me gusta. Hay un eslogan y es: con la suficiente humildad podemos aprender los unos de los otros. Como el tema es Has liderazgo, dicho dos cosas muy interesantes, Pastor Camilo. O sea, es importante la capacitación, prepararnos, hay líderes innatos. Mi propio concepto personal es que cada pastor es un líder dentro de su congregación, una persona escuchada que modela, que muestra, pero tenemos que transicionar de ese modelo eminentemente. No es que estamos hablando la Biblia, conocerla, todo esto es muy importante, pero has dicho desarrollar dones y talentos para que nosotros tenemos que saber qué tipo de personas tenemos. Tenemos mucha gente, pero son enfocados hacia diferentes líneas y poder como pastores nosotros impulsarlos. No es verdad que los pastores tenemos que saber de todo, pero dentro de esto que tú manejas, que es la cumbre global de liderazgo, pero también nos has hablado de Haggai, que me encantó esa definición del Señor respecto a lo que es el liderazgo, porque el liderazgo es influencia, pero tú que no, tú siendo un consejero en este momento de unos pastores que quieren desarrollar esa parte del liderazgo que es tan importante, estos institutos que ofrecen, cómo es, cómo se participa, en un lenguaje sencillo, cómo pueden la gente acceder a ellos. bueno, yo digo que como en todo, Jesús nos dio una ley, ¿cierto? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lo primero es, si no sabemos que esto está disponible, pues no lo buscamos, por eso no pedimos, ni llamamos, ni tocamos. Entonces, cuando uno empieza a entender, wow, aquí hay más, hay algo a lo cual debería conocer, creo que un primer paso es poder asistir a una de lo que son estos seminarios, en este caso una cumbre, porque cuando nos sentamos con esa suficiente humildad para aprender unos de otros, que el principio es, hombres de negocios pueden aprender de pastores y pastores de gente de gobierno, de amas de casa y amas de casa de jóvenes. O sea, el concepto es que podemos tener un aprendizaje cruzado. Entonces, si uno puede exponerse y poder tener en un sentido el principio de desaprender para aprender, porque aquí tiene que venir una humildad. Cuando uno llega en la actitud de no, yo ya sé, yo ya pasé por seminario, yo ya no necesito otro curso más, pues la verdad es que se detuvo el crecimiento que hay. Pero cuando venimos y podemos sentarnos y podemos escuchar, de pronto yo quiero compartir aquí una experiencia personal de mi proceso doloroso. Cuando yo voy a Haggai, en ese tiempo era en la isla de Maui, yo la verdad, y lo digo en ese momento con respeto y espero que me entiendan, pero venía de un trasfondo en donde mi área era más carismática pentecostal, mover del espíritu, y Haggai era un instituto mayormente bautista. Entonces yo decía, pero ¿yo qué voy a aprender allá? Yo ya tengo todo lo otro. Y cuando yo me senté, la primera sesión fue, preséntense. Y entonces empieza un pastor de la India y dice, no, yo he plantado 120 iglesias y el otro, yo he plantado como 60 y el otro, y yo decía, a ver, y yo qué he plantado. Y para mí fue una sesión de humillación, pero era el Señor llevándome a decir, ok, necesito que aprendas a reconocer mi cuerpo y aprendas a poder recibir de uno y otro lado. Y ahí empiezo yo a empezar a ver aspectos de liderazgo como están liderando la iglesia en Asia, como la lideran en África, como los retos que están teniendo aquellos que están bajo países musulmanes, cómo tienen que manejar ellos el liderazgo, como por ejemplo en China los institutos bíblicos tienen em,
temas de cómo te lanzas de un tercer piso sin hacerte daño para escapar en un momento determinado. O sea, son cosas que pues para ti, para mí, eso no tiene sentido. Eh, cómo tienes que tener cuidado en esa persecución porque van a matarte. Entonces, ahí empezamos a entender, Dios mío, hay mucho más que Dios quiere hacer con nosotros, pero que necesitamos nosotros abrirnos. Entonces, primer paso sería asistir, participar, escuchar. Y una vez empezamos a escuchar, de pronto empezamos a encontrar un orador, alguien que enseña, uno dice, oye, esto que habló esta persona me llamó la atención. Ahí lo segundo sería, ok, conseguir material. Hoy en línea uno puede encontrar mucho material, pero por ejemplo uno mira un Craig Rochelle y entonces, ok, yo puedo mirar cómo es que este hombre es el autor de la Biblia que hoy en día tenemos en los teléfonos. Y esto porque vino en su corazón el anhelo de que la gente pudiera tener acceso a la Biblia y contrataron un muchachito, y aquí es donde viene el tema, le dio la oportunidad a un joven de su iglesia y el chico desarrolló una app, que eso es lo que hoy llamamos YouVersion. ¿Pero por qué? Porque, como dijiste, él no trató de hacerlo todo, empezó a dar oportunidades, pero porque había asistido también a otro evento donde él empezó a entender estas cosas y empezó a darse cuenta de cómo es que se trabajaba esto, cómo es que funciona. Entonces, en la cumbre, por ejemplo, uno encuentra algunos oradores que tal vez uno no conoce, pero por ejemplo, el año pasado tuvimos a la que fue secretario de Estado con Condoleezza Rice. Y para mí fue valiosísimo porque esta mujer en un momento le preguntan, ¿cómo hizo usted para liderar en un momento de tanta tensión? Y dice, bueno, yo estando en Washington, por ejemplo, todos los días hay una amenaza de bomba. Entonces ella empieza a decir, y fue interesante porque teníamos en la cumbre aquí en Bogotá, estaba uno de los comandantes, no voy a decir de qué área, pero del gobierno. Y entonces, en ese momento, obviamente él está enfrentando toda esa tensión. Y ella dice, yo a mi equipo le enseñé, le dije, miren, ustedes necesitan despertarme si es algo importante. ¿Qué es importante? Si se murió fulano de tal, pues no hay nada que hacer. Habrá que esperar al día siguiente y llamaremos y miraremos. Pero si resulta que se desató algo en tal país, que tiene un potencial, eso es importante. De una manera tan sencilla, pero, ¿me entiendes? Alguien que lideró en ese nivel, empiezas tú a recibir sabiduría y conocimiento de aspectos prácticos del cómo una persona que está en un nivel de esa tensión puede liderar y puede aprender de la Biblia, porque ella decía, mis padres eran creyentes y yo aprendí desde pequeña a entender cómo ir a la Biblia y cómo ir a Dios para traer soluciones que luego pude traer a un nivel de secretaria de Estado. Imagínate, si uno de pastor no puede tomar el consejo de alguien que está en ese nivel, liderando a nivel mundial, no hay nada que hacer, apague y vámonos. Esta parte del liderazgo es muy interesante. Yo tengo mi concepto personal, es que el liderazgo es inherente a todos. Lo que tenemos que desarrollar y saber es en qué somos buenos. Entonces, unos son buenos para motivar, otros son buenos. Y en la iglesia tenemos de todo. El que es bueno para, a veces queremos mandarlos a todos a hacer lo mismo, pero si nosotros, tú dijiste algo que es mucha gente en la iglesia, pero no hemos logrado ser de influencia. Y quiero unirlo con cosas que tú mismo has hablado, que es un plan estratégico. Y quizá en las iglesias no tenemos ese plan estratégico porque creemos que eso es del diablo, pero el mejor estratega que existe sobre la tierra es el Señor. El Así es. Padre hizo la estrategia de la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo vino a ser obediente, a cumplir lo que el Padre le había mandado. Pero yo creo que de pronto esto es, Camilo, ¿tú qué opinas? Es un poco de miedo a algo que no conocemos. Siempre el temor es el que paraliza. Y el temor, por eso decía, a atrevernos quizás a mirar. Y también se requiere humildad para a veces decir, oiga, lo que he estado haciendo no era lo mejor, pero lo puedo aprender y puedo cambiar. Pero el cambio es aterrador. O sea, si uno lo piensa, atreverse a nuevas cosas cuando ya viene uno, parte de envejecer es entrar en una faceta
a donde la persona se anula de poder continuar aprendiendo. Es como esa terquedad, no, yo ya lo hice así y es así, lo voy a manejar así, pero una mente joven es esa que va a estar constantemente inquiriendo, buscando, desarrollando. Una vez yo le escuché no recuerdo quién estaba hablando, pero hablaba de Rick Warren, pastor Rick Warren, con la iglesia. En ese tiempo era como de 50.000 miembros y una influencia global. Y decía, algo que yo veo en el pastor Rick Warren es que cuando hay un seminario, cuando es el primero que está allá y usted lo ve tomando notas, es decir, un constante aprendiz. Y yo creo que eso es fundamental. Tú decías algo de personas innatas. Yo veo ahí conectado a Jonathan Silva y pues uno lo mira y es natural para él ir, confrontar, estar. Y a veces desde la iglesia algunos dicen, no, no, pero es que no me gusta como lo que hace, porque es que como que tenemos ideas de que no, debe ser dicho es de una manera. No, o sea, hay escenarios a donde hay liderazgos que Dios empodera. Sí, yo creo que David con Goliat no fue solamente, ¿cierto? Mira, esta tarde yo te voy a matar y los perros se van a comer. O sea, eso tuvo que ser es decir, uno lee la Biblia, pero no tiene la entonación. Esa entonación sería fascinante escucharla en momentos. ¿O qué decir de un Jesús cuando él mismo viene a volcar las mesas de los cambistas? O sea, ahí hay otro momento de confrontación. Y creo que el liderazgo que hemos tenido en la iglesia, yo siempre digo esto, hay dos tipos de liderazgo, de pronto en lo que quiero hablar de la iglesia, el servicio y la transformación. El modelo que tenemos nosotros del liderazgo en la iglesia mayormente es el asistencial. Entonces pensamos, ¿qué líder? Madre Teresa. Entonces ahí es nuestro prototipo de líder, o sea, alguien suave, alguien que está con los leprosos. Y la iglesia somos buenísimos en hacer una asistencia social. O sea, la iglesia es la que está creando tejido, la iglesia es la que está ministrando a los huérfanos, a los necesitados. Ese es un tipo de liderazgo. Pero se requiere otro tipo de liderazgo que es el liderazgo que yo llamo reformador o transformador. Y ahí es cuando uno puede ver, por ejemplo, hay una película que era de Corazón Valiente, tal vez la recuerdan, de William Wallace, que Dios lo usa para libertar Escocia. Y uno dice, ¿cómo así que Dios lo usa? Sí, Dios es el que llama libertadores y no siempre tienen que ser cristianos completamente, pero Dios los usa en momentos para poder cumplir objetivos que Él tiene muchas veces sobre naciones. Entonces, creo que allí es lo que decías, nosotros necesitamos comprender que hay algo innato, me gusta como lo dijiste, ese es un lema de la cumbre, todos tenemos influencia. La pregunta es, ¿cómo la vamos a usar? Sí, porque podemos terminar nuestra vida y no hemos descubierto cuál es nuestro nivel de influencia y no lo podemos desarrollar ni cultivar. Eh, ¿Cuáles para ti serían los aspectos fundamentales del liderazgo para la iglesia? ¿Cuáles serían esos elementos fundamentales? Yo creo que el primero de ellos es visión. Yo creo que nosotros no hemos enseñado que Dios es un Dios. A ver, si voy a Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo ora para que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él y que los ojos del entendimiento sean alumbrados. Es muy interesante. Eso quiere decir, ojos alumbrados, ¿para qué es? Para visión. Y yo creo que lo primero que necesitamos en la iglesia es ser un pueblo que está capturando visión de Dios para solucionar problemas. Si yo pienso en un José, Faraón tuvo el sueño, pero el que tuvo la solución del problema fue Daniel. Perdón, fue José. José. Y yo creo que si la iglesia activamos a personas a poder empezar a entender cómo es que se desarrolla la visión. En nuestra escuela de liderazgo transformacional hay un curso que yo dicto que Dios la verdad me permitió desarrollar, que lo llamo instinto, visión, propósito y destino. Y está diseñado de una manera, número uno, porque instintivamente cada uno de nosotros eh, viene desde la infancia haciendo algunas cosas que son naturales. Yo recuerdo
cuando estaba en Haggai, en el Instituto Haggai, allí es donde Dios me da parte de lo que es la visión que estamos haciendo hoy, pero una cosa que me dijo fue, la iglesia debe ser una sala cuna de sueños y no un centro religioso. O sea, sala cuna de sueños. Un sueño tiene que ver con visionar, tiene que ver con poder ver que Dios tiene soluciones a problemáticas que vemos. Entonces, aquí es donde empieza algo. No hay dos personas sobre la faz de la tierra con los mismos ojos. No me refiero al color, por eso hoy en día se habla de que la retina o el análisis de retina es más certero que la misma huella dactilar, pero tampoco hay dos personas que ven igual una situación, pero no hemos sido enseñados a eso, a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que te mueve a ti cuando ves algo? Y aquí cuando yo empiezo a hacer unos talleres, muchas veces para mí es fascinante la gente como empieza a entender las conexiones. De pronto dice, oye, sí, yo la carga que tengo es por las mujeres, pero mujeres, les digo yo, ¿cuáles mujeres? Mujeres entre 30 y 40. ¿Qué tipo de mujeres? No, mujeres que han pasado un divorcio, pero ¿qué más pasa? Y ahí es donde muchas veces el sentir está, pero no hemos entendido cómo aprender a observar. Yo creo que eso es lo primero que la iglesia necesita capturar, aún nosotros como pastores. Ok, ok, Señor, listo, yo estoy pastoreando, pero ¿a dónde quieres que esta iglesia vaya? ¿Para qué existimos como iglesia? ¿Qué es lo que como iglesia, no solamente hablo de la gran comisión, eso, digámoslo así, ya está dado, debemos alcanzar personas, pero ¿para qué las alcanzo? No, pues para que vayan al cielo. ¿Hay algo más que vayan al cielo mientras están en la tierra? Y ese primer paso es lo que permite que nosotros pastoralmente, pero también empecemos a activar un liderazgo para que empiecen a operar desde esos dones y talentos para cumplir esas visiones. Esto es por algo que una vez estaba con el que fue el procurador general del estado de Oklahoma y es alguien que tengo una relación con él y un día me cuenta, me dice, mira Camilo, una vez yo estaba con Dios y él me hizo esta pregunta, ¿qué maldad debe morir porque tú existes? Yo le dije, pues, esa la voy a tomar y la voy a repartir por América Latina. Y en nuestro instituto, esa es la pregunta con la cual toda persona tiene que responder para graduarse, porque ahí es donde empieza un proyecto. O sea, ¿qué maldad debe morir porque yo existo? O sea, si uno mira, la historia ha sido cambiada. O sea, cuando pensamos en esclavitud, ¿quiénes la abolieron? William Wilberforce. Y en Estados Unidos, ¿quién fue? ¿Cierto? Martin Luther King. Pero fíjate que la declaración de Martin Luther King, ¿cuál fue? Tengo un sueño. Tengo el sueño de que un día el hijo del hombre blanco y el hijo del hombre negro puedan jugar juntos en un prado, en un parque. O sea, ¿qué era? Una visión. Y cuando él iba a ser asesinado, ¿cierto? Estaba en medio de su tensión. Él un momento dijo, he visto al otro lado, he llegado a la cima y he visto, todo será glorioso, no me importa ya. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo? Pude entregar el sueño y ahora otros lo han abrazado y ahora van a correr con él. La oscuridad no pudo detener ese sueño que Dios tenía para la humanidad. Resultado, un presidente de color en Estados Unidos. Entonces, aquí hay algo que creo que es valiosísimo si solo podemos dejar ese aspecto del liderazgo. ¿Cómo encendemos visión? Porque yo creo que para cada problema que hay en la tierra, un hijo de Dios tiene una respuesta. Fíjate que tú has dicho algo muy, pero muy interesante y muy valioso. Y pusiste el ejemplo de Martin Luther King, pero un líder nunca trabaja solo. Un líder tiene personas que él influencia y que van a continuar con la visión, van a continuar con ese sueño. Pero esa pregunta yo creo que debemos hacérnosla a todos los pastores. ¿Qué maldad de desaparecer porque yo existo? Ujú. Y Así es. asimismo cada iglesia tiene visiones porque queremos meter a todos en el mismo tarro. A veces competimos por eso. Eh, mm, ¿Cómo ves tú la iglesia en Colombia, Camilo? ¿Cómo ves tú el liderazgo o qué crees que nosotros, los que estemos aquí escuchando, los que lo van a escuchar, lo que los vamos a multiplicar, debiéramos de prepararnos? Y aquí no es esto es una crítica constructiva, una crítica que nos anima a nosotros a mirarnos y a revisarnos como pastores, porque puede ocurrir que a veces nosotros como pastores, en lugar de
fomentar esas visiones las hacemos morir, ¿no? Porque es que usted tiene que ir a evangelizar a esto y resulta que esa persona tiene un llamado que arde en su corazón por la obra social, por el gobierno, otros por la familia, lo que tú decías, tenemos diversidad en las iglesias. Pero Ujú. ¿cómo ves tú desde tu punto de vista de liderazgo la iglesia en Colombia? Creo que con lo que acabaste de mencionar, Dios me ha permitido enseñar a través de una escuela de gobierno que tenemos en Washington con la organización precisamente de RISE y se llama el CCPL. Y en ese momento allí tenemos jóvenes de toda Latinoamérica que ya están en asuntos de gobierno, pero lo que uno oye constantemente es precisamente eso, que muchos de ellos en sus iglesias no reconocen el liderazgo o la carga que tienen. En algunos casos, pues todavía es no, pues es que todo lo del gobierno es del diablo. O en otros casos, sencillamente no, usted está llamado es para liderar aquí, en la iglesia. Y yo creo que para eso, para responder a decir, bueno, si pensamos en Colombia, que a veces cuando uno recorre países latinoamericanos, en Guatemala yo una vez hice la encuesta, ¿no? O sea, ¿cuántos aquí son primera generación de cristianos, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, quinta generación? La gente levantó la mano. En Colombia no vemos eso. Tú puedes hacer una encuesta en cualquier iglesia y dices, bueno, ¿cuántos son aquí de tercera generación? Todavía hay personas que levantan la mano, pero pasa a cuarta, quinta, ya es muy raro. De hecho, no lo encuentras. ¿Por qué? Porque de alguna manera, digámoslo así, nuestro cristianismo es joven en Colombia y en partes de América Latina. Luego, donde yo veo el reto de la iglesia en este momento es en la transición de pasar la posta de aquellos que fueron los pioneros a la siguiente generación sin que sea demasiado tarde. Y creo que ahí hay un reto enorme porque eh, ahora que estuve en la cumbre, precisamente el nuevo presidente de la cumbre dio una charla que la vamos a tener, porque yo creo que cada pastor necesita escucharla, pero él empieza a hablar de cómo él levanta una iglesia que hoy en día tiene 250.000 personas con sedes en todos lados y ahora Dios le dice, quiero que transiciones a liderar y empieza a tomar la cumbre global. Pero él empieza a hablar de cómo él 10 años antes empezó a trabajar cómo transicionar a la siguiente generación porque entendía que Dios todavía tenía llamados con él. Entonces él dice esta frase, algunos tienen que sacarlos de la iglesia, pero porque murieron, porque no hicieron una transición de transferir un legado. Y aquí creo que la palabra es, ¿qué legado vamos a dejar? Porque a veces el liderazgo tiene un elemento que a veces es solitario. Y necesitamos entender, claro, Moisés fue un pionero, Josué lo siguió, y son diferentes roles de liderazgo del pionero al siguiente, pero Colombia estamos en un momento de una transición y a veces yo lo que veo es que a algunos les cuesta soltar. Uno, porque, como decías tú, hay temor de lo desconocido porque no hemos sido enseñados como cultura. Cuando uno va a Estados Unidos, pues estamos hablando de que encuentras a veces 3 generaciones de pastores, 4 generaciones de pastores pues han aprendido estas cosas y por lo tanto es parte de su desarrollo del liderazgo transicionar el liderazgo a la siguiente generación. Yo ahí veo el reto mayor de la iglesia en este momento. Creo que debemos ser agradecidos porque definitivamente cuando uno oye las historias en Colombia, de lo que le costó a esos pioneros, sin ir lejos al abuelo del pastor Corson cuando llega y lo que tiene que sufrir, eh, la persecución. Uno encuentra a diferentes pastores aún, que hoy en día ya están en sus 60, pero a ellos les tocó correr de aquí de lugares y recibir turbas de una persecución, que las nuevas generaciones hoy no saben de qué se trata. Por eso a veces solo se critica, pero no se valora el precio que se tuvo para que hoy tengamos el nivel de evangelio que tenemos. Pero ahora Dios quiere hacer otra transición llevando a Colombia a otro punto. Es decir, el evangelio, gracias a Dios, ha penetrado y hoy lo vemos a nivel de Colombia. Cuando yo empecé en el evangelio 40 años atrás, era raro ser cristiano y en ciertos círculos era complicado. Hoy en día le dicen a usted, ay, usted es cristiano, qué bendición. Eso no pasaba hace 40 años. Cuando yo me convierto, eso fue tragedia familiar, porque yo venía de un hogar católico, yo venía de un hogar de cierta influencia, entonces eso era terrible. Hoy en día no pasa igual.
Entonces creo que debemos ser agradecidos, pero también necesitamos exponer esto para que pueda darse sin que sea tarde una transición correcta e importante. Eso hace parte del liderazgo. Es muy importante saber porque el buen líder tiene quien le reemplace. Quien le reemplace dejando un legado, mostrando, y aspiramos a los que están atrás de nosotros que sean mejores, que ellos ejerzan un liderazgo de influencia. Y hemos hablado de la cumbre global de liderazgo. ¿Qué herramientas da la cumbre global de liderazgo para las personas que se forman como líderes? No es que se formen, yo creo que el liderazgo es innato, es mi posición, es lo que he podido hablar contigo, pero se forma, porque como todas las cosas están en bruto, pero necesitamos identificarlas correctamente y formarnos. ¿Qué herramientas nos da la cumbre global de liderazgo? Diría lo siguiente, pero déjame decir esta idea que mientras terminábamos el punto anterior, una vez yo escuché esto de liderazgo. Jesús terminó su liderazgo también que pudo dejar a 12 ya encargados y continuar a su siguiente asignación. Es decir, parte del liderazgo es saber que hay una etapa en la cual Dios todavía tiene más para nosotros, pero si no soltamos lo que está ahora, no podemos movernos a lo que está adelante. Ahora, con respecto a lo que dices, ¿qué ¿Puedes herramientas? repetir la última parte? Que si nosotros no aprendemos a soltar lo que estamos haciendo, Dios no nos puede mover a algo que tiene adelante como asignación. Ok. Con las manos llenas no, tenemos que cederlo y seguir adelante. Correcto. Porque ha ocurrido a veces generaciones que no dejan el legado, no pasan la antorcha o lo hacen tarde y no se Las pueden iglesias se preparar acaban. esas. Porque yo creo que los pastores tenemos una responsabilidad frente a eso, Pastor Camilo. Claro que sí. Y respondiendo a la pregunta, ¿qué herramientas da la cumbre de liderazgo? Déjame decir primero, el fundamento de la cumbre de liderazgo, global de liderazgo, es que la iglesia local es la esperanza del mundo si está bien liderada. Ahí es donde viene lo primero. La iglesia local es la esperanza del mundo si está bien liderada. Vamos a decir, Dios lo que pensó es la iglesia es la respuesta a la humanidad. Ahora, entendido eso, la cumbre nace con el objetivo de dar precisamente herramientas al pastorado y al liderazgo de la iglesia local. Los temas y los oradores que se tienen en la cumbre son tan apetecidos que el mundo corporativo que se ha enterado de lo que es la cumbre, yo les puedo decir hoy que hemos tenido oradores que han venido a Colombia, que otras organizaciones los ha traído y son los que hemos tenido en ese año. Los han tenido acá. Hay personas que a veces van a la cumbre, "Ey, pero esto es una grabación, un video". Ok, si tú quieres pagar 10 millones de pesos por una entrada como la están pagando en el mundo corporativo, lo traemos. Pero el trabajo que se hace es precisamente traer a personas que su liderazgo los ha llevado a unos niveles muy altos para que pueda ser enseñado. Entonces, hay múltiples temas y cada año se tiene algo, pero donde el énfasis que se trabaja es cómo surgen o cómo Dios puede embarazar a personas de lo que llamamos una visión grandiosa. Entonces, eh, voy a decir, hay herramientas en donde vemos personas a nivel comunicacional, a nivel de manejo de equipos, a nivel de escuchar, porque yo siempre cuando suelo ir a lugares, por norma nosotros anualmente vamos a lugares que están más allá de lo que es donde estamos nosotros para aprender de ellos, pero yo no les digo muéstrenme el éxito, sino muéstrenme sus cicatrices. Y en la cumbre hay algo que me encanta, es porque la gente no viene a hablar de su éxito, vienes a mostrar dónde se equivocaron de manera que uno pueda aprender y pueda aprender en múltiples frentes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pastores, tenemos gente de gobierno, tenemos gente de empresa, tenemos, digámoslo así, amas de casa, hay personas de cada sector de la sociedad y una vez más, con la suficiente humildad todos podemos aprender unos de otros. Por ejemplo,
Tuvimos a Alan Mulally, director de Boeing, ¿cierto? Director o presidente de Ford, y el hombre empieza ya a compartir elementos de las múltiples piezas que lleva un avión y elementos que empieza uno a conectar. Y lo bonito es esto, el ambiente lo que hace es que el Espíritu Santo te ayuda a hacer las conexiones de que, esto yo lo necesito para la iglesia en este momento. Entonces, ¿qué pasa? No todos los años uno tiene las mismas necesidades, digámoslo así. Puede que yo estoy en la etapa de conformación de mi equipo. Pues en este momento yo necesito es entender cómo desarrollo destrezas para escuchar correctamente o cómo comunico más efectivamente, cómo desarrollo una comunicación asertiva con el equipo, cómo yo, por ejemplo, puedo encontrar algo que son temperamentos. Oiga, cada persona tiene temperamento, entonces mi equipo lo conozco. ¿Qué temperamentos tiene? ¿Cómo le debo hablar a alguien que tiene un temperamento, por ejemplo, hablando de un DISC o colérico, melancólico? Porque no es lo mismo que una persona que es un D, debes hablarle directo. Con una persona que es un C, debes llevarle argumentos. Entonces, eso te empieza a ti, como pastora, a ayudar a entender, oye, yo no tengo ni idea cómo es mi gente, ni siquiera de cómo es mi esposa. Bueno, aún en la casa tenemos que liderar. Y no siempre como lo decimos, llega al otro lado. Y no es como que todo el mundo, como soy el líder, me tiene que oír. No, yo necesito entender que el liderazgo que venimos a enseñar es el liderazgo de la toalla, es el liderazgo de Jesús. Ese liderazgo de la toalla tiene un proceso. Y ese proceso también es uno que el Espíritu Santo va a trabajar con todo líder. Y nosotros necesitamos a enseñar a ese liderazgo que no es, vuelvo al tema, servicio no es servilismo, servicio es un pulir un carácter de manera que si yo menguo, Cristo es exaltado, pero también si yo me humillo, Dios es el que posiciona. Creo que uno de los errores que tenemos en la iglesia es que, sobre todo en los nuevos liderazgos, mucha gente ha leído liderazgo, pero ha leído un liderazgo secular. Y en ese liderazgo lo que se trata muchas veces es de posición. Y ese es el liderazgo equivocado que lo tratan de traer a la iglesia y obviamente se estrellan. O empieza a generar una cultura que es totalmente contraria. El liderazgo que estamos hablando, por ejemplo, aquí, de lo que estamos hablando a la iglesia es cómo aprendemos el liderazgo de Jesús. Pero fíjate que en los seminarios nunca le enseñaron a uno acerca de una materia veamos a Jesús como el líder. O sea, ¿cómo hizo Jesús con sus discípulos? ¿Cómo hizo Jesús con los que lo iban a traicionar? ¿Cómo manejó la situación? ¿Cómo no dijo, no, reemplazo a todos aquí? Pedro falló, el otro ninguno. O sea, una vez yo escuché esto y me causó tanta gracia porque es las hojas de vida que presentan cada uno de los apóstoles y una organización va a recomendar a Jesús cuál es el mejor candidato. Entonces empiezan a pasar uno por uno. Pedro, bueno, no, Pedro lo que pasa es que es una persona colérica, muy sanguínea también, pero él habla, él está en esto, y empezaron con Juan, no, es demasiado amoroso y se le requiere alguien de otra posición. A quien recomendamos es a Judas, carismático. Viene. Entonces si uno empieza de repente a mirar, empieza uno a dar mueca con lo que miraba Jesús no era como dijiste lo que estaba en bruto todavía. Y yo creo que ese es el liderazgo que tenemos que aprender nosotros como pastores. O sea, cómo yo miro ese potencial que hay ahí en esa persona y cómo a través de unas herramientas que puedo aprender, que puedo desarrollar, puedo empezar a desarrollarlos hacia el potencial que Dios los ha llamado. Bien interesante. Bueno, y una última pregunta. También tú, bueno, ya fundaste la Escuela de Liderazgo Transformacional Elite. ¿Por qué dice transformacional? ¿Para quiénes está dirigida? Bueno, Elite, a través de los años, digámoslo así, de estar en el pastorado y ver también un poquito digámoslo así, esa batalla que tienen tantas personas de que están con un liderazgo, pero a veces no entienden cómo llevarlo a cabo. Nace Elite de Romanos capítulo 12 verso 2. O sea, el apóstol Pablo allí habla de cómo nos presentamos, todos debemos presentarnos en sacrificio vivo, santo, cierto, agradable a Dios, pero luego dice, sean transformados
y la palabra ya es una metamorfosis, o sea, sufran una metamorfosis que en el original es un cambio irreversible. Y yo creo que respondiendo a por qué nace es para responder a la pregunta, ¿qué maldad debe morir porque tú existes? Porque el liderazgo que Dios quiere es el transformacional. Cuando yo miro, por ejemplo, Argentina, soy un estudioso de los avivamientos, me gustan. Argentina tiene un avivamiento, pero no desarrolla su gente para liderar una nación y enfocar una nación. Es algo que para los colombianos necesitamos prestar atención. Entonces, ¿qué sucede? El liderazgo no crea una reforma y una transformación en la cultura de la sociedad. Hechos 19 es un modelo perfecto de un avivamiento que es más que solo que el fuego descienda, es que se pueda dar a luz una nueva cultura. El aspecto del liderazgo transformacional es cómo uso las herramientas para que en el sector, en el lugar donde estoy, pueda transformar ese entorno o esa cultura para un cambio irreversible. Entonces, cuando nosotros llegamos a un lugar, o digámoslo así, el reto, por ejemplo, tuyo, Pastora Lida, que tienes en estos 4 años, es que estás trabajando arduamente y vienes recorriendo el país, hablando, sentándote con líderes, pero el reto está que luego de que termines, aquello que se avanzó no se pierda, sino que pueda quedar en una transformación o un cambio irreversible en donde se avanzó, porque también otros lograron entenderlo, abrazarlo y llevarlo adelante. Eso es élite. ¿Cómo empoderamos mayormente al laicado, pero por supuesto pastores vienen porque empiezan a entender el cómo es que desde la iglesia pueden empezar a desarrollar esto mismo con sus fieles para que sean ellos los que empiezan a crear un cambio irreversible alrededor? Esta es una pregunta que todo pastor tenemos que hacernos, la escuché una vez y es esto: si la iglesia en el sector donde tú estás, pastor, se tuviera que ir, ¿te extrañarías cuando te vayas del lugar? ¿Te extrañaría el lugar donde estás? Es decir, tu iglesia es influencia en el sector. Y yo mismo he tenido que hacerme ese cuestionamiento. Hoy en día estamos empezando a apadrinar colegios porque estamos empezando a llevar la influencia a la comunidad. Estamos trabajando con los líderes, los presidentes de acción comunal. Estamos empezando a mirar, ¿por qué? Porque atrás por años yo nunca lo vi. Para mí, lo importante era que se llenara la iglesia y que viniera de todas partes, pero salimos de un par de lugares en donde nunca nos extrañaron, porque hoy tengo que decirlo con tristeza, mi mentalidad no era una de transformación y de reformar alrededor. Eso es liderazgo transformacional. Wow, sin palabras, interesante. Si nos extrañarían si no estuviéramos ahí. Yo creo que nos ha quedado sembrada una semilla de una inquietud, de revisarnos, de mirarnos y ser muy libres, porque seguramente hay cosas que nos atan, que no nos han dejado de pronto mirar o capacitarnos en esto del liderazgo. Y hay gente que, como decía Pastor Camilo, existe muchísima información al respecto, pero también hay modelos que uno puede mostrar que son exitosos. Ujú, Eh, liderar una iglesia, de hecho un pastor lidera una iglesia y dentro de las iglesias vamos a tener mucha gente de diferentes áreas, de la rama de la salud, ingenieros o carpinteros o albañiles o asistentes del servicio de las casas. En esa variedad que nosotros tenemos es llevar a la iglesia al propósito que Dios quiere, que seamos influyentes ujú, dentro del lugar donde, y eso no lo podemos hacer solos. Nadie, Dios le va a entregarle a la iglesia más grande de Colombia la nación. Tenemos que trabajar unidos. Eso nos deja un reto de liderazgo, de que tenemos que unirnos en Colombia, que tenemos que dejar las diferencias y que el buen liderazgo es que yo aporto mis dones y mis talentos para trabajar juntos, para sacar el país adelante, para ser de influencia.
En medio de Sedecol enseña, Sedecol tiene un propósito y es unir propósitos, unir dones, unir talentos y está bien ya de adormecimiento. Tenemos que levantarnos realmente, como dice el Señor, levántate tú que duermes a resplandecer, dejar de quejarnos de los gobiernos, de las leyes que nos sacan y comenzar a ser verdaderamente influyentes. Hubo un programa muy interesante, Pastor Camilo, que fue una sugerencia tuya y me pareció excelente, es generar una comunidad de valientes, una comunidad de valientes médicos, una comunidad de valientes de las diferentes áreas u oficios que nosotros realizamos. Yo creo que ha habido un aporte muy interesante a poder nosotros desarrollar el liderazgo, a pulirlo, porque de hecho el pastor es un líder, por eso es el liderazgo y el pastorado. Entonces, ¿cómo estoy influenciando a mi comunidad? ¿Cómo la influencio? Porque de hecho a veces también es tan bonito que sí se influencia. Hay pastores que predican de un estilo y los de esa iglesia predican igualito. Pero nosotros tenemos que ver que todos no van a ser predicadores, ni todos van a ser maestros, ni todos tienen el llamado a estar dentro de la iglesia sirviendo porque tienen su púlpito allá, su púlpito de influencia. Entonces, resumiendo todo lo interesante que hemos podido hablar hoy con el pastor Camilo, que nos ha hecho mirar de pronto, ampliar esta visión. Los caballitos van así cocheros, solamente mirando hacia adelante, pero creo, pastor Camilo, que con la charla, la influencia, lo que tú has vivido, con lo de la cumbre global de liderazgo, Instituto Haggai inclusive, con lo del Instituto de Transformación Elías. O sea, es que esas son preguntas, pero necesitamos transformar esta sociedad. Necesitamos, pero para transformarla necesitamos estar preparados, porque nadie va a la guerra si no está preparado. Entonces, Sí, esto nos habla así de es. un liderazgo de influencia. No, Querías decir, pastora, cuando decías esa comunidad de valientes, yo quiero aprovechar porque veo a Jonathan, ha estado ahí todo el tiempo y con su cámara encendida. eh, Necesitamos una comunidad de 100 Jonathans. Y obviamente ahí está Camila, ahí están otros, pero en este momento ellos son pioneros de romper un paradigma. Pero fíjate que la iglesia estamos callada en su gran mayoría porque a veces pensamos que como líderes no debemos confrontar o no debemos hablar, y si me vamos al modelo de Jesús es otro. Pero también necesitamos ahora entender que de la iglesia deben ser formados algunos, como es un Jonathan, para que sea esa comunidad, que esa es una punta de lanza para estar haciendo esa labor que si tú me paras a mí allá, yo no voy a poder hacer lo que ellos hacen. ¿Sí? totalmente de acuerdo. Por eso nosotros tenemos que a ellos apoyarlos, porque todo el mundo, si alguien habla como Jonathan, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Jonathan, la gente no le va a caminar, pero a Jonathan lo acepta. Es verdad que es necesaria la crítica. Yo con la crítica no peleo, ni pierdo el tiempo dando explicaciones, porque eso me hace perder el aceleramiento que llevo, entonces no lo puedo perder. El Señor Jesucristo lo criticaron, pero necesitamos más Jonathan, necesitamos más Camilo Bedoya, necesitamos más gente en el gobierno, más gente que defienda a la familia. Pero Ujú. cuando no estamos preparados o cuando queremos solamente llenar los bancos de la iglesia, no vamos a ser influyentes. Entonces, esto es un trabajo, no es malo, que la gente venga es buenísima, pero tú dijiste algo clave que me gustaría concluir con esto. Necesitamos prepararnos, necesitamos capacitarnos, no solamente yo creo que los institutos bíblicos a raíz de esto, que decías algo muy interesante que les enseñan en la China, que cómo se pueden tirar del tercer piso. Sí. Nosotros debemos enseñarle a la gente cosas prácticas. Ayer ocurrió algo en la iglesia. Yo nunca había visto tanto, no live, sino personas reflexionando sobre una prédica que no fue ni la más teológica, sino la más práctica. Le dije, vamos a poner el evangelio en práctica y porque es que esta practicidad es la que me ha llevado a mí a reflexionar cosas en Sedecol, a aprender cada día, a saber que yo cada que voy a una región es tan agradable. Alguien me dice, está cansada y yo no estoy cansada, yo estoy feliz, yo me siento feliz cada que llego a un lugar.
veo líderes desarrollándose. Ahora lo que vamos a hacer después de escuchar todo esto con la planeación estratégica es unir propósitos. Mm. Es unir propósitos. Así es, Pastor Camilo, te agradecemos, te bendecimos y damos gracias por este tiempo. No, a ti, pastora, solo una cosa de pronto de lo otro que me decías que tal vez sería bueno para la iglesia. Quiero animar a pastores, inviertan en ustedes. Es decir, a veces decimos, es decir, tenemos una cultura que hay que cambiar en la iglesia, voy a hablar de Colombia, porque todo lo queremos regalado y todo lo queremos gratis. Hay gente que yo veo que se enoja cuando alguien está cobrando, dice, todo lo del Señor debe ser gratis. No, o sea, creo que aquí quiero animar cuando hablamos, y hay congregaciones que obviamente manejan a través de su comité de ancianos y todo, pero los pastores deberían tener una partida asignada para su capacitación, para su formación. Obviamente, formarse cuesta, o sea, cuesta un libro, cuesta asistir a un seminario y de pronto, y lo digo aquí es decir, una crítica constructiva, como dices tú. Hace 2 años, tal vez 2 años o un momento atrás, recuerdo que yo entregamos desde la cumbre 100 becas a pastores y de esos 100 llegaron 3. Muchos habían confirmado. Y esto es parte de nuestro problema que tenemos, que nuestro sí no es sí y nuestro no no es no. Nuestro sí es tal vez quién sabe. Y ahí es donde nosotros tenemos que poder empezar a hacer, digámoslo así, una transición dentro de esto y podernos atrever a estar invirtiendo. Y yo quiero animarles, o sea, algo que queremos hacer con la cumbre, por ejemplo, en Chocó, algo de lo que nosotros recibimos es para poder llevar a otros lugares en donde la gente tiene de verdad una dificultad de recursos y se hace gratuita. Y aquí queremos empezar a ir a diferentes lugares a nivel nacional, pero también queremos que, si lo pensamos de esa manera, oiga, lo que yo estoy invirtiendo en mi capacitación también está ayudando a que se pueda llevar a otro lugar. Y yo creo que es una manera en donde nosotros, cada uno podemos empezar a sembrar, yo creo en lo que es siembra y cosecha. Y si nosotros sembramos, no estamos esperando que todo nos llegue. El otro día me quedé pensando esto, Pastora Lida, y creo que es algo a reflexionar. La iglesia, sin darnos cuenta, a veces fomentamos el que la gente siempre está esperando es que le den y que sean bonificaciones. Y la iglesia no está llamada a eso. Dios lo que hizo cuando sacó un pueblo de Israel fue a empezar a levantar líderes y gente que empezara a tener propuestas y a poder crecer. Y yo creo que las iglesias debemos ser incubadoras de startup, de empresarios, de gente que va a empezar a su manera, empezar a desarrollar en su comunidad cosas. Y eso va a empezar a ser respuesta inclusive para la misma comunidad desde la iglesia para afuera, porque es un diseño de Dios. Pues, algo para reflexionar. Y una hasta la cuna de sueños, como bien lo decías tú. Sí, señor. Eh, yo tengo un ejemplo y voy a terminar con ese ejemplo. Un pastor muy influyente en Cartagena, el pastor Edwin Otero. Y él, alguien lo vio y ese alguien fui yo. Eh, y el Señor comenzó a hablarme de esta persona. Llegó a ser coordinador de zona de AMEP. Él mismo no creía, pero también tenemos que impulsar a otras personas. Y yo creo que en eso la política pública le ha avanzado tanto y él, entre personas, le apoyaron para ir a un instituto de liderazgo de Haggai. Y bueno, tú lo conoces, una persona que hoy honro y justamente hoy está de cumpleaños, quizá por eso la traje, pero la hemos visto crecer, crecer eso. Cuando yo lo oigo hablando, y yo digo, Señor, cuántas cosas, pero solamente necesitamos a veces, no solamente ensimismarnos en nosotros y que no nos dé miedo que otros lleguen mucho más allá de donde nosotros vamos a llegar. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, impulsarnos los unos a los otros. Así Bueno, es. Pastor Bien. Camilo, podríamos seguir hablando muchísimo con ustedes de todos estos temas de liderazgo. Este tema de liderazgo definitivamente es apasionante. Pero vamos a cerrar este tiempo con una oración dándole gracias a Papá Dios. Yes. Papito Dios, te damos gracias por este tiempo.
Realmente este tema, Señor, ese libro que yo leo muchas veces de liderazgo tuyo, Señor Jesús, es impactante, es impresionante, es motivador, Señor, no es el liderazgo de arrasar, de quitar a otros, pero fue el liderazgo del amor, pero momentos muy determinantes, tú nos mostraste que tenemos que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, y justamente hace un rato lo tocábamos como cuando volcaste las mesas de los cambistas. Fuiste determinante, nos enseñaste, nos dejaste un modelo, el amor, la misericordia, pero saber qué cosa es adecuado en cada momento. Esto solamente se logra si podemos escucharte claramente, si Gracias. escuchamos atentamente tu voz. Hoy te damos gracias por el liderazgo pastoral, por cada pastor en nuestra nación Colombia, pero por esos liderazgos que han nacido, Señor, en todas las esferas de la sociedad, en las artes, en los deportes, en la familia, en la educación, en el gobierno. Ayúdanos, Señor. Hoy pedimos ayuda, Señor, para que podamos nosotros encajar, unir esa parte del cuerpo y poder trabajar juntos. Bendecimos al pastor Camilo, su liderazgo, la Cumbre Global de Liderazgo, el Instituto Transformacional Elite, lo que él lidera. Y sabemos que además de esto hay muchas oportunidades para capacitarnos en liderazgo, danos la sabiduría, las estrategias y la humildad como pastores para prepararnos. Bendecimos esas nuevas generaciones que nos están viendo, que seguramente no son pastores, pero que están con un llamado, Señor, a poder transformar esta nación Colombia. Te damos las gracias por esta noche en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Muchas gracias, Pastora, y a ti por la oportunidad y a todos, la verdad, que van a estar escuchando el programa. Esperamos que hayan pildoritas allí que sean de bendición para cada uno. Claro que sí, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Aquí estamos siempre para servirlos, pueden tomarle la foto en pantalla. Así es de que esta es la invitación. Síganos en las redes sociales. Y este programa, envíaselo a alguien. Seguramente, bueno, hemos hecho el análisis y vemos que lo ven mucho más en diferido, que la audiencia es mucho más. Entonces, damos gracias a todos. Buenas noches. Dios les bendiga.